Es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Y el mensaje de esta mañana es muy importante. Ya hemos comenzado el año. Tenemos metas, tenemos blancos, tenemos objetivos, tenemos muchas cosas por delante. Pero, ¿qué es lo más importante para nosotros como iglesia? ¿Se puede traer el púlpito, por favor? ¿Qué es lo más importante para nosotros como iglesia? Si nosotros decimos que amamos a Dios, si decimos que creemos en Dios, pues entonces el blanco nuestro tendría que ser llegar a la estatura, a reflejar el carácter de Cristo. Y vez tras vez tratamos de reflejar ese carácter de Cristo. Y tarde o temprano nos damos golpes, chasqueadas, nos chasqueamos cada uno de nosotros, pensando que ya estamos bien, y de repente surge algo que nos hace caer, que nos hace perder de vista el blanco que tenemos. Y yo quisiera llevarlos a un texto para poder estudiar en esta mañana. Es un texto que a veces nosotros no le damos mucha importancia. A veces lo hacemos como las puertas van y vienen automáticamente, sin ponernos a meditar, a pensar en qué es lo que hay detrás de ese texto. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Y dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos participado en la Santa Cena, en el rito de humildad? ¿Cuántos? ¿Pueden ver sus manos? ¿Han ustedes y yo hemos comprendido la importancia de este texto? La importancia de celebrar la Cena del Señor. ¿Hemos comprendido esa importancia? La importancia es que si usted participa, usted tiene un compromiso con Dios, tiene una responsabilidad con Dios y con su prójimo. Porque dice ahí que si tú comes entonces y participas de esta actividad, entonces tú tienes un compromiso, y el compromiso es ir y predicar el Evangelio de Cristo. ¿Te habías dado cuenta de eso? Entonces, cada vez que participas tú de la Cena del Señor y que yo participo de la Cena del Señor, tenemos un compromiso, tenemos un blanco, tenemos una responsabilidad, tenemos un objetivo y tenemos un principio que tenemos que llevar adelante. Y esta es la de predicar el Evangelio de Cristo. Al examinar el ministerio de Jesús, vemos que hay 5 elementos que el Señor Jesús en su ministerio llevó a cabo. Y esos 5 elementos nosotros los vamos a encontrar. Por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de San Juan, nosotros encontramos una oración sacerdotal que Jesús hizo. Y en esa oración sacerdotal encontramos lo siguiente. Dice lo siguiente: Jesús ruega para ser glorificado por su iglesia. O sea que la iglesia existe, usted existe para glorificar a Dios. Yo no escuché ninguna vez. Usted existe, la iglesia existe para glorificar a Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. Pero ¿qué más? La iglesia existe para ser discípulos. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia, tenemos que glorificar a Dios. Es nuestra responsabilidad. Y yo diría que no es tanto una responsabilidad, sino un privilegio. Porque cuando es un privilegio, usted se goza. Cuando es una responsabilidad, a veces la persona tiende a hacerlo de mala gana. Pero si es un privilegio, usted se goza en ello. ¿O no es así?
Entonces, cuando usted se goza en ello, va a hacer el trabajo de una manera voluntaria, de la mejor manera posible. Luego, dice lo siguiente, ahí en San Juan 17, esta oración, el Señor Jesús ya de antemano, en su tiempo, oró para que tú y yo pudiéramos llegar a la unidad. Y esto es a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también cumplió al pie de la letra los 5 propósitos que Dios, que entre Jesús hizo en su ministerio. Y eso es de la unidad del Espíritu. A través del Espíritu Santo, Dios nos lleva a una unidad, ahí en el capítulo 4 de los Efesios. Pero también los discípulos cumplieron ese propósito. Allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, usted al estudiarlo del 1 al 47 se va a dar cuenta que esos 5 propósitos que Jesús llevó a cabo en su ministerio, también los discípulos llevaron a cabo en ese ministerio. En otras palabras, la iglesia existe para glorificar a Dios. La iglesia existe para amar a su prójimo y para predicar el Evangelio. Por eso existe usted y yo. Estamos aquí no nada más para gozarnos adorando a Dios, sino también para que a través de la unidad y del compañerismo juntos podamos salir y predicar el Evangelio. Esa es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad. En la actualidad, ¿ustedes creen que esos 5 blancos, esos 5 metas son vigentes? Sí. La iglesia existe para edificar, animar, equipar, enseñar, adorar, evangelizar, para tener comunión, para ministrar y para discipular. Ese es el propósito de nuestra iglesia. No es nada más para venir y adorar a Dios aquí, es para tener comunión íntima con Él y los unos con los otros y poder ir y predicar el Evangelio. No es nada más pasar un buen rato. Hay 2 textos que quisiera compartir con ustedes. 2 textos que el Señor Jesús dio. Uno se encuentra en Mateo 28 del 18 al 20 y el otro se encuentra en Mateo 22 del 36 al 40, donde ahí vamos a encontrar 5 cosas importantes que el Señor Jesús nos dio a nosotros. Y vamos a ello. Yo quisiera comenzar con Mateo 22 del 36 al 40. Si lo tienen, síganme con su vista y entonces vamos a analizar este texto. Dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y ¿qué? Y los profetas. Mateo 28 del 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En estos 2 textos, en estas 2 citas de Mateo 22 y Mateo 28, encontramos 5 puntos, cuando menos, que me gustaría tocar con ustedes en esta mañana. Primero, el joven llegó preguntándole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande, más grande de la ley? Y le dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios como. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos 2 puntos importantes que usted y yo vamos a estudiar en esta mañana. El tercer punto lo encontramos en Mateo 28 del 18 al 20. Nos manda ir y ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer? Ese es el siguiente punto: ir y predicar el Evangelio.
Dice la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto es enseñándole todas estas cosas que os he mandado. Y estos 5 puntos son los que vamos a analizar en esta mañana. Espero hacerlo rápido para que todos nosotros podamos ser beneficiados con el tiempo y no sean llenas sus cabezas de tantas cosas. Primero, el amor a Dios. ¿Te has preguntado qué tanto amas al Señor? ¿Te has preguntado qué tanto amas tú al Señor? ¿Haces lo que Él te pide sin chistar, sin preguntar, o cuestionas lo que Él te pide? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, vamos a analizar varias cositas interesantes. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, estás cumpliendo la primera tabla de la ley de Dios, que involucran solamente esos 4 principios importantes, esos 4 mandamientos que incluyen solamente a Dios. Eso le corresponde a Él, nada más. Entonces la iglesia existe para adorar a Dios cumpliendo sus mandamientos. Y también la iglesia existe para que muestre esos mandamientos a la demás gente. La iglesia existe para que tú y yo podamos amar a Dios, que la gente pueda llegar a amar a Dios. Y mi pregunta es, a través de mi conducta, a través de lo que yo hablo, a través de lo que yo veo, de lo que yo oigo, ¿estoy adorando y glorificando a Dios en mi vida? Esa es mi pregunta. En el texto de Mateo 22, dice ahí que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Qué significa esta palabra depende? ¿Será que ya los 10 mandamientos fueron a un lado? ¿O de esos 10 mandamientos, estos 2 es la esencia principal? El amor a Dios y el amor al prójimo. El depende no anula los 4 mandamientos, al contrario, lo afirma, lo comprueba, lo corrobora, lo deja estable. Depende no quiere decir ya no existe. Y mi pregunta es, ¿de dónde el Señor Jesús sacó esto? ¿Será que Él lo inventó? ¿Será que por ahí en algún lugar Él se le ocurrió decir esto? ¿O será que ya existía anteriormente? Ya existía. Vamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De dónde sacó Jesús ese mandamiento? ¿Era la esencia de la ley? ¿Era la esencia de todo lo que le estaba dando? ¿Era la esencia de todos los profetas? Sí. No inventó el Señor Jesús este mandamiento, ya existía desde antes. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que dice el Señor Jesús a través del libro de Mateo 6:33. Mas buscar primeramente todas las cosas y después busca a Dios. ¿Cómo dice la Escritura? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mi hermano, hay una promesa maravillosa para ti y para mí cuando buscamos, amamos y adoramos a Dios en primer lugar. Todo lo demás Dios no lo ha prometido. ¿Lo crees o no lo crees? Mi hermano, ese es el problema a veces con nosotros, que no creemos esta promesa maravillosa. Pensamos que si voy a servir a Dios, que si dejo de trabajar el sábado, que si dejo de hacer esto o aquello, Dios no me va a bendecir. No, mi hermano, Dios te ha prometido que si tú eres fiel, Él te va a bendecir y te va a dar todas las cosas. Y miren lo que dice el Señor Jesús. En el Salmo 34:3 dice, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Jeremías 7:2 y 3 dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, mejorar vuestros caminos. ¿Cómo? ¿El pueblo de Dios tiene que mejorar sus caminos? Sí, lo estamos viendo en la escuela sabática esta semana.
Tenemos que mejorar los caminos que llevamos, mis hermanos. No todo camino parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y luego fíjense lo que dice Jeremías: y vuestras obras, o sea, mis hermanos, que no es nada más enderezar, mejorar los caminos, sino que la conducta nuestra tiene que ser totalmente diferente. Y luego dice: y os hará morar en este lugar, donde en Jerusalén, allí. Mateo 4:10 nos habla acerca de las tentaciones de Jesús. Le presentó el enemigo 3 tentaciones al Señor Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? A Dios servirás y solamente a Él adorarás. No importó su necesidad. Mis hermanos, a veces nosotros sufrimos alguna carestía en alguna cosa y estamos nosotros pensando en que nos vamos a quedar pobres y que no nos va a ir bien si no hacemos esta cosa, violando los principios de Dios. Mis hermanos, José en Egipto, ¿cuánto tuvo que pasar para poder llegar arriba? 20 años de sufrimiento, pero él se mantuvo firme y fiel. Mis hermanos, ¿será posible que tú y yo necesitamos poder llegar a esa estatura que él tuvo? ¿Será que tú y yo tenemos que pasar por esas cosas? No necesariamente. No necesariamente. Tú no tienes que pasar por todo eso, porque cada uno de ustedes y yo somos diferentes, y el Señor solamente va a permitir aquellas cosas que son de beneficio para ti en persona, en particular. Dios va a permitir cosas en tu vida para que te ayuden a crecer, para que te ayuden a acercarte a Dios, para que estés cerca de Él. Entonces, mis hermanos, en Mateo 5, del 17 al 20, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino he venido para cumplir la ley de Dios. Y ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Mis hermanos, San Juan 14, del 15 al 21, no vamos a leer el 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El capítulo 15, versículo 10 también nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 24 dice: y cualquier cosa que pidiere la recibiréis porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo, en Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu de la promesa. Mis hermanos, has recibido el Espíritu Santo que te lleva a adorar a Dios. Bendito sea Dios. Y si no, tienes que empezar a pedirlo para recibirlo. Mis hermanos, primera de Juan 5:2 dice: y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son pesados, no son gravosos. Y Dios está en Él y permanece en Él. Mis hermanos, ¿habrá una iglesia en el tiempo final que guarda sus mandamientos por el poder del Espíritu Santo? No estoy hablando de guardar el sábado, porque a veces hacemos mucho énfasis en el sábado y se nos olvidan todos los demás. Mis hermanos, nosotros violamos el primero, el segundo y el tercero, pero el cuarto queremos observarlo si también lo estamos violando. Y luego después los otros 5: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es la siguiente parte de nosotros vamos a entrar. ¿Qué tanto amas a tu prójimo, mi hermano? El segundo, dijo el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es semejante al primero. Mi hermano, ¿qué tanto pudieras hacer o tú estarías dispuesto a hacer por tu hermano, por tu amigo, por el prójimo que está a tu lado? ¿Qué tanto harías? Mis hermanos, nosotros decimos que amamos a los hermanos, pero no es cierto. Estamos muy lejos de amar verdaderamente como Dios quiere que amemos. Porque si amáramos, hacíamos lo que el samaritano hizo. Por ahí iba una persona caminando, iba de viaje, iba a ir a comprar algunas cosas, y alguien, por ahí el enemigo lo acechó. Vino, lo golpeó, le quitó todo lo que tenía y lo dejaron desnudo. Y pasó por ahí el levita, y pasó por ahí el sacerdote,
¿Y qué hicieron el sacerdote y el levita? Nada, porque se podían contaminar. Nada, porque no podían participar. Nada, dejaron la misericordia de Dios de lado por las tradiciones y las teorías que ellos tenían. ¿Será, mi hermano, que tú y yo como cristianos, como personas que amamos a Dios, han pasado cosas en nuestra vida que hemos dejado de lado como los sacerdotes y los levitas? A veces llegan los samaritanos por ahí, supuestamente aquellos que no tenían la verdad y que no conocían a Dios, y ese samaritano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el samaritano? A ver, díganme, mis hermanos. Se bajó de su cabalgadura, le dio el pan que traía para sí mismo, le dio el aceite que traía para sí mismo, le dio el vino que traía para sí mismo, le dio la vestidura que traía para sí mismo. Y no nada más eso, sino que le dejó la cabalgadura que traía para él viajar, lo puso arriba, lo atendió, le curó las heridas, lo agarró, lo atendió en todo lo que podía. Se lo llevó al pueblo, ahí en el pueblo lo llevó al mesón, lo cuidó toda la noche. Y en la mañana le dijo al mesonero, le dice: mira, me voy, toma un denario, para lo que le haga falta tú lo pagues. Dice: y si algo gastas de más, a mi regreso te lo pago. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Si ni siquiera a veces un día podemos dejar de estar a un pastor que viene de visita en nuestra casa. Nos pesa dejar que llegue un pastor a la casa o una visita. Dígame si no estoy diciendo la verdad. A veces en nuestra iglesia viene el pastor, va a estar una semana y nosotros tenemos miedo de que vaya a nuestra casa. Hermanos, no amamos al prójimo como deberíamos. ¿O si lo amamos? A veces nos piden lonche para el potluck y traemos una ollita pequeña, sí, pero nos comemos todo esto. ¿Dónde está el amor que nosotros tenemos al prójimo, mis hermanos? ¿Dónde está? ¿Tú comerías con eso? ¿Eso comerías nada más? No. Mi hermano, necesitamos ser realistas. Tenemos que pedirle a Cristo que se llene nuestra mente y nuestro corazón de Él para poder tener el corazón de Él y el carácter de Él. ¿Saben que el samaritano representa a Jesús? Triste, mis hermanos. La iglesia existe para amar al prójimo, no para que te la vengas a pasar bien. Existe para amarnos unos a otros y aún aquellos que están afuera, que aparentemente nosotros decimos que no conocen a Dios, y a veces ellos conocen más a Dios que nosotros. ¿De dónde sacó Jesús estas palabras? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. Sino que amarás a tu prójimo. No te vengaréis de tu prójimo, sino que lo amaréis y amaráis a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento. ¿De dónde lo sacó Jesús? Jesús está inventando los mandamientos. No, mis hermanos, estos mandamientos ya existían. Sinceramente, mis hermanos, ¿creen ustedes que necesitamos más amor los unos por los otros? Porque ¿saben lo que pasa a veces? Nosotros regresamos a la casa y sentados a la mesa, en lugar de comer lo que está en la mesa, comenzamos a comer tacos al pastor, de fulano o de sutano. Mi hermano, necesitamos ser conscientes. A veces nuestros hijos escuchan todo lo que decimos y al final ellos ya no quieren venir por todo lo que usted y yo estamos diciendo a la mesa o en el carro. Mis hermanos, ¿será que también a veces en nuestros hogares nosotros no amamos ni a los de nuestra propia casa y los estamos apaleando? ¿Será que a veces nosotros nos peleamos entre padres e hijos, entre esposo y esposa? Somos nosotros muy buenos con la gente de afuera, pero en nuestra propia casa estamos peleándonos constantemente. No estoy hablando de que hay reglas en el hogar, no estoy hablando de que hay obligaciones en el hogar, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a veces nosotros somos injustos con nuestros hijos o nuestros hijos son injustos con nosotros. Mis hermanos, ¿dónde está pues el amor de Dios? Y a veces no necesariamente les hablamos con palabras, sino que se nos hierve la sangre y empezamos a decir sapos y culebras y uno que otro dragón. Se nos sale. Mis hermanos, ¿dónde está el amor por nuestros hijos? ¿Dónde está el amor por nuestro prójimo?
La iglesia existe para amar al prójimo. Ese es el propósito de que tú y yo estamos reunidos, para amarnos unos a otros. Y no estoy hablando de la manera en que el mundo lo ve, sino de la manera como Cristo lo ve. Mis hermanos, la iglesia existe para ministrar a la gente, demostrar el amor a Dios, de Dios a otros, satisfacer sus necesidades, toda clase de necesidades, espirituales, emocionales, físicas, cualquiera sea el caso. Mis hermanos, en la actualidad todavía tenemos blancos, objetivos, metas, propósitos, ministración y cosas que hacer. Todavía es el mismo principio. ¿Para qué existe la iglesia? De acuerdo a Efesios 4:12, existe con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros existimos con ese propósito: edificarnos unos a otros y formar un cuerpo que esté unido, caminando, predicando, viviendo y trayendo el mensaje a la gente que no conoce ese evangelio. Mis hermanos, entonces pasemos a la siguiente parte. La siguiente parte es ir y hacer discípulos. Mis hermanos, una vez que amamos a Dios, una vez que amamos al prójimo, ¿ustedes creen que va a ser difícil ir a hacer discípulos? No, mis hermanos. El problema es que ni amamos a Dios, ni amamos al prójimo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos al prójimo que lo estamos viendo, que a Dios que no lo vemos? Entonces, por eso que nos salimos a predicar el evangelio, por eso que el testimonio que tú y yo damos afuera, la gente no lo cree, porque está falta de poder, falta de adoración, falta de una entrega y un amor completo a Dios. Por eso nuestro evangelio no tiene poder. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que Cristo transforme nuestras vidas. Dice el Señor Jesús: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, porque por mis caminos. Entonces, mis hermanos, nosotros predicaríamos el evangelio. Nosotros entonces podíamos cumplir ese mandato de Mateo 28, donde dice ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, ese trabajo, mis hermanos, Jesús dio ese mandato, esa responsabilidad. En Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hacer excepción, ricos, pobres, ignorantes, sabios. En Lucas 24:47 al 48 dice: y se predicará en el nombre de Jesús el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde el río. Hermanos, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro privilegio. En San Juan 20:21 dice: entonces Jesús les volvió a decir otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio el Espíritu. Mis hermanos, Dios no te ha dejado ir solo, te ha capacitado a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El problema es si en realidad hemos recibido el Espíritu Santo, y si en realidad dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder para que me seáis testigos. Ahí está el secreto, mis hermanos. Cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo, entonces el amor por las almas va a surgir. Entonces, el hecho de predicar el evangelio no vamos a sentirlo como una carga, sino lo vamos a sentir como un privilegio para poder hacer la obra. Mis hermanos, el crecimiento de iglesia no es opcional. Ir y predicar haciendo que discípulos, llenar las iglesias. Hay muchas blancas vacías todavía, hermanos. A mí me da tristeza que estos 2 últimos sábados no ha venido ni una sola visita a la clase de visitas, cuando antes había hasta 10 o 12 personas. ¿Qué estará pasando? Yo me he puesto a pensar, como yo soy el que doy la clase, a lo mejor yo tengo algo que ver con eso. Pienso, ¿no? El sabio tiene que pensar si en realidad la regó o no la regó. Aún el sabio que crédulo, aún aquel sabio necio, aquel sabio terco piensa: bueno, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Mis hermanos, yo tengo que estar pensando: ¿qué estoy haciendo? O
¿O será que quizás no les he puesto la atención necesaria? Solamente los veo cada sábado por la mañana aquí y no los he visitado. ¿Será? Tengo que pensar. Mis hermanos, el crecimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Cuarto, ir y bautizar. Ir y bautizar. O sea, ya les predicamos el Evangelio. De la manera en que tú les prediques el Evangelio, ellos solitos te van a decir: quiero bautizar. ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? Felipe le dijo: mira, bautízate, hay agua. Allí hay agua, bautízate. ¿Qué le dijo el etíope? Yo fui el que dije: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando tú le presentas el Evangelio a las personas, mi hermano, la convicción del Espíritu Santo llega a su mente y a su corazón y solitos piden el bautismo. No tienen que forzarlos. Sí hay que hacerles la apelación. Mis hermanos, bautizarlos. ¿Para qué bautizarlos? Para que lleguen a nuestra iglesia con problemas y dificultades. ¿Saben para qué? Jesús no te ha nombrado a ti por accidente de que estés en esta iglesia, de que tú lo hayas aceptado a Él como tu Salvador personal. No es accidente. Dios tiene un propósito. El bautismo es para que tú y yo, una vez que estamos juntos, unidos en doctrina, en fe y todo lo demás, estemos en comunión con Cristo y unos con otros. Como cristianos somos llamados a pertenecer, no solo a creer. Creer en la mente es una cosa, pero pertenecer es formar parte de Él. El bautismo no es solo un símbolo de la salvación, sino también un símbolo de comunión entre nosotros, Dios, y entre unos con otros. No solo simboliza nuestra vida en Cristo, sino que hace visible la incorporación de una persona al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A través del bautismo se le da la bienvenida a la comunión de la familia de Dios. Pero ya cuando llegan las personas de aquí, a veces no ven esa comunión. Y a veces por eso las personas no se quedan. La mayoría de las personas que se bautizan se van. ¿Por qué, mis hermanos? Porque falta esa comunión entre unos y otros. Falta que no hablemos del vecino, el que está sentado al lado nuestro, el que está ahí, el hermano que está atrás. Falta que nosotros no estemos hablando nosotros contra otros. Falta que nosotros verdaderamente dejemos que el Espíritu Santo fluya. Entonces, mis hermanos, Efesios 2:19 dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense qué privilegio. ¿Cuántos de aquí son miembros de la familia de Dios? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? ¿Y los demás de qué familia son? Mis hermanos, ¿se fijan ustedes que a nosotros nos hace falta seguridad, fe en esa palabra de Dios? Y la última es enseñándoles que guarden. Pero eso no es necesario. ¿Para qué guardan las cosas? No importa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y vive como tú quieras. Eso no importa. Hay un libro que se llama Ama a Dios y haz lo que tú quieras. ¿Podrás hacer eso? Entonces yo me pregunto qué hubiera pasado con José cuando se le presentó la esposa de Potifar y le dijo: mira, pues aquí estoy, soy tuya totalmente, haz lo que quieras conmigo. Dice: ¿cómo puedo yo pecar haciendo un mal contra mi Dios? A las horas no cuentan. Fallen a su esposa, a veces no cuentan, mi hermano. Fallen y va a ver usted que sí es importante. Para tu salvación, no son importantes para tu salvación, son importantes por el resultado de que eres salvo en Cristo Jesús. Y Jesús es el que obra el querer como el hacer en tu vida. Por eso es que hay que enseñarle a la gente. La iglesia existe, mis hermanos, para edificar, para educar, para instruir al pueblo de Dios. Yo le agradezco al pastor Granados que se haya preocupado por tener el instituto que tenemos aquí en la iglesia. Porque se ha preocupado por instruir. Se ha visto un pastor de los que yo he visto que han llegado a esta iglesia, que se ha preocupado por instruir a la gente, y a veces, aunque nos cuesta a nosotros, le deberíamos de agradecer porque Él ha hecho lo posible de traer personas que nos están ayudando a entender mejor muchas cosas. Y yo quiero ver a ver si es cierto en 2 semanas.
quiero verlos presentes. El instituto va a comenzar en 2 semanas. Vamos a tener clases los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Aquí lo queremos ver, mis hermanos. Preparémonos. Necesitamos enseñarle a los hermanos. Dice la sierva del Señor que necesitamos volver a reeducar a los miembros de la iglesia. Y porque a veces hemos perdido de vista el blanco, necesitamos ser reeducados de nuevo. Inclusive dice que nosotros no deberíamos de predicar, sino que deberíamos de enseñar a la congregación, dar esa instrucción cada semana. Mis hermanos, el discipulado, predicar el evangelio, es el proceso de ayudar a las personas que se parezcan más a Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, enseñarles que se deben de parecer más al pastor Granados, al pastor Contreras, al pastor Bullón. ¿Se deben de parecer a él? No, deben de parecerse más a Cristo Jesús. Nuestro blanco, mis hermanos, es que lleguen a tener el conocimiento, el carácter, la manera de pensar, la manera de vivir de Cristo Jesús. Ese es el blanco. Pero mis hermanos, si nosotros como cristianos decimos que estamos del lado de Cristo, estamos viviendo de una manera equivocada, ¿cómo las personas van a venir a los pies de Cristo a reflejar el carácter de Cristo? Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo llega de nuevo a tu vida, porque eso es lo que hace falta, que tú y yo nazcamos de nuevo, que el Espíritu Santo nos bautice en toda su extensión y que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él nos dirija en todas las cosas. Aún en la enseñanza nosotros no debemos de confiar en nuestra capacidad, sino depender de la obra del Espíritu Santo en todo momento. Sus pensamientos, los de Cristo, sus sentimientos, sus acciones, su carácter, su ministerio, su amor por la gente. Decirle: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mi hermano, cuando alguien nos ofende en cualquier cosita y nosotros nos irritamos al momento, qué bien representamos a Cristo, ¿verdad? ¿Sí lo estamos representando bien? No. Mis hermanos, necesitamos caer más a los pies de Cristo. Necesitamos dejar que Él venga a nuestra vida y nos transforme para su honra y su gloria. Fíjense lo que dice. Este proceso comienza cuando la persona nace de nuevo y continúa todos los días hasta cuando Él fallezca o que Cristo venga. Ese es su proceso, mis hermanos. Todos los días nacer de nuevo, todos los días recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted lee el deseo de toda la gente, la sierva del Señor dice que todos los días el Espíritu de Dios caía sobre Cristo y Él le indicaba por dónde ir y qué hacer y a dónde tenía que realizar las cosas. Hermanos, así deberíamos de ser nosotros. Depender de tal manera que Jesús nos indique cada paso que nosotros demos. Colosenses 1:28 dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar conocer las riquezas de gloria. A ti y a mí nos ha dado ese privilegio, conocer las riquezas de gloria. Este ministerio entre los gentiles, predicarlo, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús en todo hombre. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo del Espíritu Santo que quiere realizar en ti y en mí como iglesia. Juan 3, del 3 al 5 nos dice lo siguiente: y todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica. Primera de Juan. Asimismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué? No peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni ha conocido. Pero el apóstol Juan dice en 1 Juan 2:1: si cometamos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mis hermanos, qué privilegio que Dios nos ha dado, una oportunidad maravillosa de representarlo a Él, y que si en algún momento fallamos, tenemos a un abogado, Cristo Jesús, que lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón, sintiendo remordimiento
por el pecado que hemos cometido. Mis hermanos. Por último, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que tú y yo tenemos como blanco, como meta. Mis hermanos, entonces, hemos hablado de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, y predicar el Evangelio. Cuarto, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que vengan a la comunión de todos los actos de la iglesia. Y el último, ¿cuál fue? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Yo quiero leerles algo que tengo yo ahí en mi computadora guardado, que estaba tan guardado que no lo había encontrado. Hasta anoche lo encontré y quiero compartirlo con ustedes. Cada uno de ustedes se va a llevar una copia de esto. Y a mí me llama mucho la atención porque yo me digo cristiano, me digo una persona que cree en Dios. Pero a veces yo me hago estas preguntas. Jesús me dice, yo soy el camino y no me buscas. Jesús dice, yo soy la verdad y no crees en mí. Jesús dice, yo soy la vida y tú no me disfrutas. Jesús dice, yo soy tu redentor y a ti se te olvida. Jesús dice, yo soy tu salvador y tú me rechazas. Jesús dice, yo soy misericordioso y tú siempre abusas. Jesús dice, yo soy tu guía, pero tú no me sigues. Soy justo y tú desconfías. Soy amor y no me persigues. Y me persigues. Soy luz y no me miras. Me dices maestro y nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices rey y de mí te burlas. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas bueno y no me estimas. Me llamas santo y no me imitas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dulce y te repugno. Me llamas rico y no me pides. Te di memoria y te olvidas de que existo. Te di inteligencia y no me entiendes. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te doy mucho y me exiges más. Te hago fuerte y te doblegas. Te hago poderoso y te esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. Tuya es mi gloria si la quieres. Si eres desdichado, no me culpes, porque he venido para darte todo. Estoy en abundancia. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más quieres que haga por ti? ¿Ustedes creen que hay algo más que el Señor Jesús puede hacer por nosotros? Hermanos, usted se va a llevar esa copia a su casa. Medite en ella. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, entonces vamos a salir a predicar el Evangelio. Vamos a bautizarnos y vamos a enseñarles todas las cosas. Yo los invito en esta mañana, mis hermanos, para que hagamos de estos 5 propósitos el blanco de este año, como meta, como objetivos, como propósitos, como lo que usted quiera, para que en esta iglesia, tú y yo, cuando menos esos 5 propósitos podamos alcanzarlo. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Tú quieres decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero
aceptarte como mi Salvador personal y quiero hacer el propósito de hacer esa obra que tú me has encomendado. ¿Quieres decírselo al Señor? Voy a ir más allá. Te quieres comprometer para que en este año juntos podamos trabajar para la honra y gloria de Dios, trayendo almas para Cristo. ¿Quieres hacerlo? Todo aquel que quiera hacerlo, póngase de pie. Y el Señor, úsame para predicar el Evangelio. Yo no sé de qué manera, pero el Señor tiene muchas personas a las cuales usted puede alcanzar que yo no puedo alcanzar. Y el Señor quiere que usted lo haga. El Señor quiere que usted lo ame de todo corazón, a Él y ame al prójimo. Pero que también ame la obra que Dios nos ha dado como iglesia para trabajar para la honra y gloria de Cristo. Ahora, voy a ir un poquito más allá. Dentro de poco vamos a tener algunos bautismos. El pastor me estaba platicando anoche que hay algunas personas que quieren bautizarse. Y hay otras que están ahí en el valle de la decisión de querer hacerlo. Mis hermanos, usted se quiere preparar dejando que el Espíritu Santo tome control de su vida para que podamos realizar esta obra de estos 5 propósitos de nuestra vida. ¿Quiere hacerlo? Quiero invitarlo a que venga al frente y le diga: Señor, ayúdame a cumplir estos 5 propósitos de este año en mi vida. Amarte a ti sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo, y salir y predicar el Evangelio, bautizándonos y enseñando a la gente. Quiero invitarlo a aquel que quiera comprometerse con el Señor y decirle: Señor, yo quiero formar parte de ese equipo para trabajar, preparar una iglesia, para estar en comunión, para llevar a los pies de Cristo a muchas personas. Mis hermanos, porque tú quieras o no, tienes una responsabilidad. ¿O no tienes una responsabilidad tú? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de ponernos en las manos del Señor para trabajar. No te preocupes de cómo esté tu carácter. Ponte en la mano del Señor y Él lo va a perfeccionar. No te preocupes si tú no sabes, el Señor va a hablar por ti. No te preocupes de si tú no has tomado cursos de esto y de aquello. No te preocupes. Solamente preocúpate de estar del lado del Señor, que Él se encargará del resto. Mis hermanos, oremos al Señor y hagamos lo posible de estar a los pies de Cristo. Escojamos lo mejor, estar a los pies de Cristo, para ser transformados para su honra y su gloria. Vamos a arrodillarnos para elevar una oración a nuestro Dios. Nuestro buen Dios, la mayoría de los que estamos aquí hemos tomado la Santa Cena en diferentes ocasiones, pero quizás no habíamos visto la tremenda responsabilidad y privilegio que tenemos al haber tomado esta Santa Cena tan importante. Señor, ayúdanos a cumplir con este objetivo que nos has dado, con ese propósito de predicar el Evangelio. Queremos suplicarte, los que estamos aquí al frente y los que están allá, somos personas que tenemos deficiencias, no somos capaces, somos personas que estamos en el valle de la decisión, pero queremos suplicarte que tú vengas a nuestra vida para que nos hagas personas seguras, transformadas para la gloria y honra de tu nombre. Que nos ayudes a estar en roca firme, ya no estar más en ese valle, sino que estar en la roca que es Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Queremos rogarte que nos capacites como iglesia. Tenemos un compromiso este mes y un compromiso el próximo mes, una campaña y un entrenamiento. Pero como personas tenemos grandes problemas